Entonces, bueno, a mí me surgieron varias preguntas cuando Otto me dio la invitación y me surgieron muchas ganas de preguntarles a ustedes qué hacen en esta carrera. Entiendo que es enseñanza de la música, ¿verdad? Y así como a manera libre, individual, o sea, como voluntaria, que quiera decir lo que quiera, me gustaría preguntarles qué les incentivó a estudiar esta carrera y a este punto qué quisieran hacer después de salir de esa carrera, además de dar clases de música. Como si se les ha movido algo más, si han descubierto algo más, como, ¿qué les llama? Hay quien quiera compartir su... A ver, piensen de eso ustedes. Meli. Ya que confianza, ya le digo Meli, ¿no? Bueno, yo aquí varios saben porque tal vez lo he dicho varias veces, pero para usted, empecé a estudiar enseñanza porque tuve una mala experiencia con un profe del cole de música. Yo estaba en un cinema, aprendí violín y siempre vi como una fuente, digamos, de muchos conocimientos, no sé, o de muchísimas cosas chivas en la música, digamos, que podían darse en la clase de música, que ese profesor no estaba haciendo nada. O sea, en la típica clase libre, no se hace nada, etc. Entonces, eso me dio mucha cólera. Y en un principio, digamos, me metí por eso, por la cuestión de que no me dan ganas. Ahora, de las cosas que usted decía, en la carrera me he dado cuenta de toda la cantidad de artistas y culpa mucho de los profesores de música que no escuchamos música de aquí en Costa Rica. Entonces, una de las cosas que me gustaría también es incentivar, digamos, a mis futuros estudiantes a que escuchen, ¿verdad? Y que no piensen que solo, no sé, que solo existe mal país o los más sonados, digamos, sino que hay todo tipo de géneros, incluso gente que canta en inglés o lo que sea, para todo tipo de gustos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que me ha llamado la atención, digamos, de la carrera, además de muchas más. Sí, te digo, es parte también. Sí, no es para, o sea, probablemente muchos de ustedes se preparan en el no incentiva a incluso disfrutar de la música, que se puede incentivar por medio del baile, por medio de escuchar música rara, independientemente de cuál sea, digamos, un poco ordinaria. ¿Y alguno de ustedes ha hecho una canción alguna vez en la vida? Sí. Ok, bien, uno, ¿hay otro? Bien, dos, y más. Más o menos ahí. Okay. ¿Y han producido alguna canción? Sí, ¿con ustedes qué ha hecho? O sea, se ha escuchado en un aparato externo, digamos. Ya lo ha convertido en un producto. ¿Y lo han subido a plataformas? ¿Y qué onda? ¿Cuál ha sido su experiencia de dejar de escuchar esa canción adentro suyo y escuchar esa canción afuera? Es un pasaje ahí. Pensé que sonara por el momento, pero ya cuando salió a plataformas todo eso tampoco salió mucho. Entonces sí fue como una experiencia como algo feo, pero la canción me gusta mucho, entonces sí, por dicha salió. Ajá, sí, bueno, queda esa sensación. Sí, obviamente, no se queda como... Sí, ajá. Sí, porque los créditos, incluso como especialmente cuando, por ejemplo, no hay una contratación de por medio, son súper importantes porque, ¿verdad? Es como tu reconocimiento del esfuerzo y ojalá ese tipo de cosas no pasaran y tristemente es la historia de un montón, ¿verdad? Como de personas que al final no se les reconoció su trabajo y que tal vez hicieron un montón. Y bueno, cada vez somos más las personas que hacemos ese tipo de trabajos y que estamos ahí como para echar una mano en algún tipo de situación de ese estilo y ojalá se den cada vez menos esas prácticas, pero esas prácticas también son demasiado parte de este gremio. Yo cuando empecé, de las primeras cosas que hice fue hacer coros en la banda de Miriam Jarquín, que era una compositora súper tuanis de la misma época de María Pretis y de Marta Fonseca.
y tienen esta academia, la Academia de Música Moderna en Barrio. Y entonces ahí tuve un montón de experiencias súper interesantes acerca de cómo la gente establece redes creativas y musicales, cosa que desde donde yo veía de lejos el gremio musical sentía que era así, ¿verdad? Una competencia, una súper competencia en donde no habían redes, en donde había que resaltar más que el otro y eso era lo único que importaba, y eso me había hecho como no considerar que la música fuera un espacio que yo fuera a disfrutar, porque a mí me gusta más que todo hacer trabajos en colaboración. Pero bueno, es muy interesante cuando ya uno tiene una canción, porque a las personas que ya pasaron por ahí, es muy interesante ver que una canción viene de una idea, ¿verdad? Como de una lineecilla melódica. A veces a uno se le ocurre en el bus, en el camino, en un espacio que tal vez no pretende ser un espacio de composición. Y si está la suficiente sincronía de todo, uno a veces logra grabar eso en una nota de voz y luego va y ya encuentra un espacio para crear una canción. Y en mi tiempo de componer, pues yo tuve un tiempo de formación musical, estuve tocando violín en la sinfónica y estuve en algunas orquestas y eso me ayudó mucho a establecer una relación muy cercana con el oído y con el interés también de la música, cómo sucede la música en medio de una orquesta, ¿verdad? Qué locura estar ahí en medio y escuchar todos los timbres diversos habitando una misma canción. En ese tiempo me tocó que en la Sinfónica Infantil estaba Marvin de director, el mismo de la Filarmónica, y hizo un montón de arreglos de música de los Beatles y un montón de varas muy locas. Y ahí siento que empezó como a avivarse en mí una situación musical, y luego cuando empecé a hacer canciones fue como una suerte que me fue llevando, pero yo no estudié composición. Entonces siempre es muy loco relacionarse con personas músicas que de pronto tienen otros lenguajes cuando una está en el fondo contando una historia, que eso es lo que hacen muchos de los cantautores y cantautoras en el territorio latinoamericano. Muchas de esas canciones no son canciones que tienen partitura todavía o que tienen como un cancionero. De hecho, hace poco se hizo un esfuerzo interuniversitario por hacer un cancionero de las canciones de Guadalupe Urbina y de Max Goldenberg, y están juntas ahí en ese proyecto que participó la UNED, la UNA, la UCR, y son esfuerzos súper interesantes porque esas canciones hablan de un territorio, pero no necesariamente tienen como una posibilidad de leerse de manera musical per se, ¿verdad? Y eso es muy interesante de las canciones, porque digamos, yo muchas veces doy talleres de canciones para que creemos canciones en conjunto, que pensé que eso era lo que iba a traer hoy, pero me surgió un poco más de interés traer preguntas y generar un poco de discusión y también escuchar versiones de canciones. Entonces quisiera proponerles, claro, la tesis de Daniel Solano, que se las recomiendo un montón, es su tesis de maestría, es una tesis que se hospeda mucho en lo lingüístico, ¿verdad? Más que en lo musical, pero pone ahí la relación entre esos diferentes mundos, y me parece muy interesante cómo habla acerca de la melodía como un lugar que realmente es el que tiene el significado de la canción. Es muy diferente leer una letra a escucharla cantada. Entonces, bueno, hay un montón de cosas ñoñas muy interesantes en esa tesis. Por ejemplo, acerca de la... Hay una parte que habla sobre la textualidad intramelódica y la textualidad extramelódica de una canción, porque una canción se crea en un momento y tiene un espacio-tiempo, un contexto social que la genera, por la relación que hay con un montón de otras músicas a las que están expuestas el compositor. Esa es la textualidad extramelódica. Y la textualidad intramelódica es lo relacionado dentro de la canción con la melodía, es decir, la letra, los acordes, los ritmos que hay ahí. Y bueno, entonces a mí me gusta mucho hablar de estas canciones y de la música como un lugar de relación. Entonces les voy a cantar esta canción, que luego vamos a escuchar una primera maqueta que hice y luego vamos a escuchar la versión que salió en todas las plataformas. Y les voy a contar un poco ese viaje. Y no les voy a enseñar la letra, la idea es que ustedes puedan escuchar lo que a ustedes les resuene, ahí se la irán escuchando, pero justamente es eso que vos decís, es una historia cantada.
De ahí lo importante es lo que ustedes escuchen de la historia que yo les voy a contar, cantar, ¿verdad? Se llama 5 porque tiene una métrica de 5. Y cambió mucho, van a ver. Ok, esa es la primera. Esa es como una primera cosa que yo viajé con esta canción. La forma en la que produjimos este disco fue muy particular. Yo viajé con esta canción así tal cual. Y le mandé al productor, que es el baterista también de todo el material discográfico, le mandé estas ideas y además hice una maqueta en donde trabajé la orquestación desde la voz. Entonces es como una especie de composición por capas o por... que había leído otra forma de decirlo. Bueno, como por añadidura, como por capas así. Una forma de composición que se hace de esa manera y de orquestación. Entonces digamos, la parte de orquestación y las ideas se las propuse por medio de la voz, que ese es mi instrumento, ¿verdad? Entonces voy a enseñarles una primera versión que fue la maqueta con la que yo llegué a España, que estos músicos son todos españoles con los que trabajé, y es Spanish porque también está como la cultura de ellos y el camino de ellos impregnado en este material, porque los arreglos, la premisa siempre fue
libertad creativa para todas las personas con las que trabajé. Trabajé con 3 músicos. Uno de ellos es el baterista y era el productor, que se llama Alan. Luego, uno que toca flautas, el rucho, un montón de instrumentos, canta también, se llama Álvaro Navarro. Y otro que se llama Nico Martos, que es principalmente un bajista. Entonces, bueno, van a escuchar primero la maqueta que yo les mandé a ellos, que tiene solamente como mis recursos como vocales y no está mezclado por si acaso. No tiene mezcla. Mira. Un futuro es mío, me sumerjo, bailo dentro de él, dentro de mí. Un futuro es mío, me sumerjo, bailo dentro de él, dentro de mí. Lápices de color, pintando el muelle para pasar al otro lado. La letra también fue cambiando en el proceso. Una roca flotando a la mitad del camino para enseñarnos. Círculo arriba va, una intención para regresar con vida a la memoria. Un futuro es mío, me sumerjo, bailo dentro de él, dentro de mí. Un futuro es mío, me sumerjo, bailo dentro de él, dentro de mí. La, la, espectacular, quiero practicar de partículas diamáticas, psicodélica y lunática, pterodáctila de la identidad. En el umbral está la vida, la libertad cantándole al mar. Si seguimos el trasiego del sol, montaña arriba, soy la visión. En el umbral está la vida, la libertad cantándole al mar. Si seguimos el trasiego del sol, montaña arriba, soy la visión. 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 Ese fue como mi primer acercamiento a una versión de esa canción, y tiene un montón de cosas que de pronto para efectos de producción musical ustedes ven que no funcionan, de pronto como hacer unos contracantos que tal vez estén diciendo cosas diferentes y la voz principal está diciendo lo que se debería escuchar. Entonces de pronto en términos musicales y de producción hubo que analizar esas cosas, y esta canción fue interesante porque además de ser una colaboración, como todo el disco, que todo fue una colaboración con estos músicos que les cuento, fue una colaboración con La Pena, que es un grupo principalmente de arreglos vocales. Entonces al final salió un arreglo del arreglo, ¿verdad? Y eso fue lo que lanzamos a plataformas. Entonces les voy a mostrar la versión final, que qué chido que se puede escuchar así como el real, porque a Spotify no podemos subir esas, tienen como que bajarles ahí ciertas calidades. Entonces este fue el máster final, o sea, la canción pasó a hacer un arreglo con ellos, luego un arreglo con las chicas, luego vino aquí y grabamos algunos coros, lo mezcló Daniel Solano, esta persona que también es la que escribió esta tesis sobre Max Goldenberg, y lo masteriza Don Eric Román, el máster de los másters.
Entonces, ya después de todo eso, es esta. Un futuro es mío, me sumerjo, bailo dentro de él, dentro de mí. Un futuro es mío, me sumerjo, bailo dentro de él, dentro de mí. Árboles susurran cuentos en el viajar del viento navegante. Brújulas del pasado encuentran después cantando sabias el instante. Círculo arriba va una intención para regresar, combina la memoria. Un futuro es mío, me sumerjo, bailo dentro de él, dentro de mí. Un futuro es mío, me sumerjo, bailo dentro de él, dentro de mí. Espectacular, quiropráctica de partículas y gramáticas, psicodélica y lunática, pterodáctila, matemática. En el umbral está la vida, la libertad cantando al mar, que es testigo del caminar del sol. Montaña arriba soy la visión. En el umbral está la vida, la libertad cantándole al mar, que es testigo del caminar del sol. Montaña arriba, soy la visión. 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 Bueno, ¿y qué sintieron? ¿Escucharon? Hay un montón de instrumentos ahí raros también. Hay un djembe, hay una calabaza gigante, se ve poco, en realidad es un instrumento africano, entonces se toca como con así, los dedillos. Hay un serrucho, la cosa de eso, un serrucho ahí con flotado. Y bueno, están estas otras voces hermosas, que son 3 voces más de 3 compas distintas. ¿Qué pensaron? ¿Qué sintieron con la primera, con la última? O sea, son versiones bien distintas, pero es la misma canción. Esta vez como que mantiene la misma esencia, que es parte de la idea cuando se hace una canción, pero ya en la parte que está más producida, obviamente se escucha más que los bajos, que incluso como un tipo shaker, me parece. Ajá. No sé, realmente si eran shakers o una cosa así. Lo del serrucho sí es muy sutil, digamos. Yo pensé que era como una voz al inicio, ya luego sí sentí que era como muy... Pero entonces son como elementos que no estorban en la canción, sino que más bien lo que hacen es enriquecerla. Entonces... Sí. Sí, es interesante también cuando, por ejemplo, en los procesos de producción musical, muchas veces se contrata a un productor que la palabra es eso, o sea, hacer de una idea un producto en formas comunes en las que funciona la industria,
uno llega con una idea y el productor es el que toma cualquier decisión acerca de qué se va a hacer con los arreglos, qué se va a hacer cuando la va a lanzar. Y formas más actuales en donde ya tenemos más tecnología, los artistas y más formas de producir también y de autoproducir, es que uno como artista también toma esas decisiones o es la persona que toma esas decisiones. Y en este caso, al haber creado los arreglos en conjunto, las decisiones las tomamos entre todos, ¿verdad? Entonces fue como un esfuerzo particular, digamos, que al final tuvo un resultado como un laboratorio. Nosotros estuvimos en este estudio, grabando en un estudio pequeño, estuvimos 7 días de corrido y en 7 días grabamos 12 canciones. Fue como una experiencia así como maratónica, tuvimos 2 meses de ensayos previos, entonces ya íbamos con una idea, pero también íbamos a tallerear las canciones ahí mismo en el estudio y eso fue como una de las cosas también más divertidas. Y por ejemplo, la canción con la que empezó este delirio de colaboración fue una composición que yo hice para ellos, que habla acerca de una experiencia que nos pasó en Montezuma, en donde estábamos así llevados por las olas del mar y nadie se podía agarrar de nada, eran unas olas todas fuertes y esos compas españoles así como, ay, ¿qué es esta vara? O sea, ¿qué le pasa a este mar y a este territorio? Todo el mundo estaba como así. Y para todos fue muy divertido como haber sentido toda esa experiencia. Entonces yo hice una canción sobre eso, que es sobre soltar, y justamente la hice a inicios del 2020 y no tenía idea de que un montón de cosas íbamos a tener que soltar en el 2020. Y a nosotros nos vino bien la pandemia porque ellos son los músicos de Pedro Pastor, ellos pasan todo el tiempo en giras y haciendo discos y es imposible como que los maestros trabajen con otra persona y era la segunda cantautora con la que ellos trabajaban. Entonces yo les mandé esta pieza cuando justo había frenado todo y los maestros lo que hicieron fue devolvérmela con los arreglos que grabaron en su casa, que además fueron los arreglos que logramos sostener hasta el final de todo el proceso del disco. Entonces les voy a mostrar esta canción que se llama Mudar de Piel. Les voy a mostrar directamente la primera maqueta que les mandé a ellos y que fue lo primero, o sea, fue la razón por la cual al final terminamos haciendo todo un disco de colaboración. Yo les mandé esta y ellos luego me mandaron lo que les voy a enseñar después. No tengo la misma piel, se me cayó, observo el silencio que dejó, analizo el desperdicio de pensar en la estructura como si me fuera a salvar. Mis ojos son ventanas, membranas del pensamiento que como la luna cambian, mueven sus cristales y dicen radicalmente su verdad. Dicen radicalmente su verdad. La la la, la la la. Reconozco en vos materia frágil que tiene mi corazón. El mar nos incita a jugar y somos universos inmensos que abrazan sirenas de miel. Universos inmensos que abrazan sirenas de miel. En su danza invita al mar a fluir con la humedad, tanta magia que libera el cuerpo cuando sabe soltar, sabe soltar. En su danza invita al mar a fluir con la humedad, tanta magia que libera el cuerpo cuando sabe soltar, sabe soltar, sabe soltar, sabe soltar. La 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 la.
espiral, el tiempo no es lineal, la tierra es de quien la trabaja por la mañana con sus hermanas. Fases del tiempo vengo a conocer, fases de la luna que en su cintura cura la espuma de su laguna y dice cuándo sembrar, cuándo podar, cuándo cosechar. Dice cuándo sembrar, cuándo podar, cuándo cosechar. Somos un solo cuerpo en movimiento que viaja desnudo sintiendo el momento tan frágil, evita mostrar sentimientos y fácil despide los cambios extremos, pero sí deshace vicios internos para controlarse. Suelta fuego, suelta ego, se derrite por fin en su propio fuego, en su danza invita al mar a fluir con la humedad, tanta magia que libera el cuerpo cuando sabe soltar. En su danza invita al mar a fluir con la humedad, tanta magia que libera el cuerpo cuando sabe soltar, sabe soltar, sabe soltar. Esta canción que se llama Mudar de Piel. Pues bueno, esta ya es el final, digamos, pero esta junto con otra canción son las mismas grabaciones que hicimos en la pandemia, el resto ya las hicimos en el estudio, entonces mantiene como esa sensación de lo que se grabó, cada quien grabó en su cuarto y fue como ejercicio de correspondencias. Triunfal. No tengo la misma piel, se me cayó, observo el silencio que dejó, analizo el desperdicio de pensar en la estructura como si me fuera a salvar. Mis ojos son ventanas, membranas del pensamiento que como la luna cambian, mueven sus cristales y dicen radicalmente su verdad. Dicen radicalmente su verdad. La, 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 la. Que abrazan sirenas de miel. En su danza invita al mar a fluir con la humedad, tanta magia que libera el cuerpo cuando sabe soltar. En su danza invita al mar a fluir con la humedad, tanta magia que libera el cuerpo cuando sabe soltar, sabe soltar, sabe soltar. El tiempo no es lineal, la tierra es de quien la trabaja por la mañana con sus hermanas. Fases del tiempo vengo a conocer, fases de la luna que en su cintura cura la espuma de su laguna y dice cuándo sembrar, cuándo podar, cuándo cosechar. Dice cuándo sembrar, cuándo podar, cuándo cosechar. Somos un solo cuerpo en movimiento que viaja desnudo sintiendo el momento tan frágil, evita mostrar sentimientos y fácil
cambios extremos, pero si te hace edificios internos para liberarse. Suelta fuego, suelta ego, se derrite por fin en su propio fuego. Y en su danza invita el mar a fluir con la humedad, la magia que libera el cuerpo cuando sabe soltar. En su danza invita el mar a fluir con la humedad, la magia que libera el cuerpo cuando sabe soltar, sabe soltar, sabe soltar. Claro, se podrían imaginar mi cara de perplejidad al haber recibido un audio así de pronto, como, o sea, literal les había mandado la maqueta anterior y luego me mandaron algo básicamente así, como lo que acabamos de escuchar, y yo, Mike, es esta cumbia psicodélica tan prometedora, ¿verdad? O sea, qué lo que era. A mí me encanta pensar las canciones como una excusa para el encuentro y para que la gente pueda disfrutar y llevar cada vez más allá sus inquietudes musicales y compositivas. Siento que el tema del ritmo, por ejemplo, para mí en la composición es una de las cosas que más me mueve y más me sostiene. Y creo que, por ejemplo, una de las técnicas que uno puede utilizar y que puede jugar un montón es con la atención y la relajación, ¿verdad? En el momento como de pensar el desarrollo de la narrativa de una canción, ¿verdad? Es muy interesante cuando estamos haciendo canciones o cuando estamos analizando canciones, ver en qué momento hay como ese momento dramático o ese momento más tranquilo, ¿verdad? Es como, las canciones son un poco como el teatro. Hay una narrativa, hay un conflicto que te sostiene como espectador y luego hay una sensación, ¿verdad? Como de relajación. Entonces, pues, eso es un poco lo que les traía, así como experiencias de instrumentalización compartida y de trabajo en colaboración con otros artistas. Cuéntenme si tienen alguna pregunta, algún comentario. Chicos, ahora sí, la sección de pregunta tú mismo, a ver, para la tarea. Comentario, preguntas, no sé. Buenos días, Adrián. Hasta luego. Chao. Yo tengo una pregunta. Ya que ellos no quieren preguntar, no quieren puntos de su nota. Entonces, yo diría que, ¿cómo haces para imaginar la estructura de las canciones? Primero haces una parte, te gustó, después unirse eso con otra parte. No es lineal, ¿verdad? No es lineal. Claro, sí, no es lineal. Por ejemplo, 5 no las podía tocar al mismo tiempo, ¿verdad? Como es una melodía tan diferente a la métrica de la pieza, están 5, ¿verdad? Entonces ser como el rasgueo y siempre esa canción la tuve como que aprender primero la guitarra y dejar grabada y luego trabajar más que todo la parte melódica. Y cada canción ha sido muy distinta. Por ejemplo, esta última que escuchamos, Modal de Piel, es una canción que quedó casi como la escribí, como que me la fui imaginando y fui creando esa estructura. Tenía desde antes los acordes en la cabeza, como este universo de acordes. Y esa la hice en Longomay, donde se hacía el Festival Madremonte de Guadalupe. Le estoy ayudando a hacer la producción de uno de los festivales. Y
Y a esta canción le puse mucho empeño en términos de lo que dice la letra. Me interesó mucho hablar acerca de cómo en la tierra es demasiado evidente esos procesos orgánicos en donde las cosas se sueltan, se tienen que morir y tienen que volver a nacer y pasa de manera natural. Y también hay personas que trabajan la tierra, que a veces son las que tienen menos recursos y son las personas que conocen esa realidad y esa sabiduría que de pronto no se encuentra en los libros. Entonces, como hacer esa relación para mí fue muy importante. Entonces sí, cada canción es distinta. Hay canciones que hay que cambiarlas todas, todo, la letra, todo es muy diferente. 5, por ejemplo, fue una canción que cambió un montón. La primera maqueta que escucharon tiene un montón de letra que no quedó, digamos, al final. Y me gusta mucho también llevar las canciones al escenario con la gente y con la sensación, con las respuestas que hay y las miradas que hay en el escenario, en esos momentos de compartir las canciones, ir terminando así de completar la idea y ir probando qué funcionó o qué no funciona. ¿Cómo sabe cuándo parar de inventar cosas? Por ejemplo, voy a explicarlo porque a mí me pasa que uno a veces se le ocurre una melodía o algo así y luego le agrega algo, y le agrega algo, y le agrega algo, va terminando y al final nunca termina la canción de tanto que la termina de agregar o termina siendo muy diferente. Entonces, ¿cómo mide usted cuando ya dejar de... Sí, cuando no embarrarla ya. Sí, ya. Sí, yo creo que eso es muy difícil. A mí me ha ayudado mucho una técnica de creatividad que me compartió Fabricio Walker, que si no lo han escuchado también recomiendo un montón, es el cantante de Infinite, y es la intermitencia. Como saber que estás haciendo algo y dejarlo cuando sentiste que llegaste a algún punto. Y luego con una cabeza fresca te acercas de nuevo, o sea, pueden ser 5 minutos, 15 minutos, si es algo que tienes que entregar pronto. Sino también el sueño, ser aliada del sueño, o sea, dormir, volver a la canción al día siguiente, recuperar las ideas, ver si te gusta, si te sorprende, si no te sorprende, si hay algo que quisieras cambiar, ahí lo ves, lo agarras y lo soltas. A mí eso me ha ayudado un montón. Y siento que también en general como la creatividad, que eso era un apunte que tenía sobre la creatividad es habitar el caos y el juego al mismo tiempo, ¿verdad? Me gusta mucho pensar en la hoja en blanco, cuando uno no tiene nada que decir, en hacer un ejercicio catártico y escribir acerca de todo lo que uno tiene o puede ver, por ejemplo, en una imagen, en una ilustración, y de ahí ir puliendo y agarrando ideas que de pronto van concentrando algo que te llamó la atención de eso que vos mismo creaste ahí. Pero lo más lindo de la creatividad es que es algo muy libre y que te permite ver tus propios frutos del camino en la vida que has recorrido y poder transformar algo para que sea algo que puede ser una canción, que puede ser una danza, que puede ser una escritura, que puede ser un personaje que inventaste, que puede ser un video que vas a subir, ¿verdad? Y contemplarlo como un ejercicio creativo, así que involucre caos, incertidumbre y luego sensación, ojalá, de culminación y tranquilidad. Siento que está en el juego siempre. Cuando deja de ser divertido es que ya uno la embarró. ¿Alguna vez ha pensado en dejar esa música? Y si sí, ¿qué la ha motivado? ¿Qué la ha motivado a no dejarlo, a seguir adelante con la música? Porque a veces uno escucha cosas negativas, ¿verdad? Sí, siento que uno siempre habita esos lugares en donde quiere dejarlo todo, irse a construir una casita en la montaña y tener vacas y qué sé yo. No dejo de tener esos pensamientos, vivo con esos pensamientos y vivo también con el miedo de equivocarme en el escenario, de que algo salga mal, de que, ¿verdad? Y creo que también la vida se ha convertido en una maestría de trabajar con esos miedos y de saber que van a estar siempre ahí, de alguna manera,
pero no necesariamente son un obstáculo, ¿verdad? Como es la posibilidad de que algo tal vez no salga como uno esperó. Y siento que una de las cosas más tuanis que nos permite hacer la música es conectar con la gente, poder compartir las canciones. Las canciones son de temas muy diversos, entonces la gente siempre puede escuchar cosas personales en esas canciones y puede decir, ah, sí, ¿verdad? A mí me encanta escuchar una canción y decir, uy, ma, eso lo venía pensando hace rato y no tenía cómo ponerlo en palabras y estas personas lo hicieron, ¿verdad? Y siento que también el hecho de saber que hay mucha gente haciendo canciones aquí en Costa Rica y también a nivel latinoamericano e iberoamericano me hace pensar que es un trabajo que es posible, ¿verdad? Hay gente, aunque sea música independiente y aunque tengan una comunidad pequeña de escuchas, pueden ir a tocar sus canciones a otros lugares y hay gente que ya tiene esa cultura de escuchar la música que crea la gente, ¿no? Entonces siento que esa conexión siempre me da ganas y siento que es necesario, ¿verdad? En este mundo tan cruel, seguir haciendo música. Sí. Bueno, mencionaste al inicio Ajá. que empezaste tocando violín en la Sinfónica. Ajá. Que me interesa saber cómo fue ese paso de una formación totalmente académica, ¿verdad? Música clásica, súper académica, y decidir dejar ese mundo y irse al mundo de la música popular, ¿verdad? Y dedicarse de lleno a eso. Yo soy violinista y totalmente académica, ¿verdad? Y nunca me he planteado como la posibilidad de trasladarme al mundo de la música popular. Entonces me genera curiosidad cómo fue ese proceso. Ay, qué lindo. Bueno, que tú Anis que tocar violín. Mi abuelo era violinista y a mí me metieron a la sinfónica porque también era una niña con demasiada energía y mi abuela le dijo a mi mamá como hay que hacer algo con esta chiquita porque si no la casa se la va a llevar, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y entonces me metieron al programa Suzuki de niña. Ajá. Y ahí tuve una profesora que era excelente, que es la mamá de Gustavo Araúz, no sé si lo conocen, que es violinista también, es demasiado bueno, él era de mis mejores amigos cuando era niña. Y la mamá de él era pianista y nos hacía todos los ejercicios grupales. Todos los miércoles íbamos a hacer ejercicio grupal y me llevaba mi abuela. Entonces ella siempre me decía que le gustaba mucho mi voz, ¿verdad? Cuando tenía como 7 años o algo así. Entonces yo siempre había cantado, como que siempre sabía que era algo que me resultaba interesante. Y cuando empecé a ir a un colegio en Coronado, cuando tenía ya 14, tuve que dejar de ir a la Sinfónica porque nada más no me daba tiempo de llegar a Coronado, Moravia y como toda la realidad. Y me salí, me metí a clase acá con Walter Field y estuve un tiempo con él y después empecé a cantar en actos cívicos en el cole y cuando descubrí, justamente cantando Soy Tico, que hace poco la volví a cantar en un acto cívico, con otra compañera que era soprano, descubrí como el mundo de las armonías vocales y para mí ahí fue como un antes y un después en todo. Entonces ya después para mí todo eran armonías en mi cabeza que no necesariamente pasaban por un conocimiento hegemónico de la música, ¿verdad? No necesariamente estaba transcrito o no lo estudiaba de esa manera, sino que iba trabajando el tema del oído. Y desde ahí empecé y ya empecé a hacer canciones también sin saber cuáles acordes hacía, muy sostenida desde la parte rítmica y desde la parte emocional. Siento que para mí ese es como el vínculo con las canciones, la rítmica, la melodía y la emocional. Ajá. Gracias. ¿Vos ibas? Sí, bueno, lo mío sería como algo como muy, un poco más puntual, digamos, mientras está empezando a crear una pieza o una canción como desde cero, que es como los aspectos que más se le facilitan mientras está componiendo o los más complicados, digamos, que es lo que se le hace más sencillo mientras está componiendo. Ajá. O lo más difícil. Bueno, creo que a veces es difícil jugar y a veces es fácil, ¿verdad? Depende de las emociones que uno tenga en ese momento. A veces es más libre, uno se siente como más libre y a veces es más complejo decir, uy, sí, tengo ganas de hacer esto. A veces que uno no tiene como ese incentivo. Creo que para mí la parte armónica siempre es complejo porque yo no estudié un instrumento armónico.
Entonces no, hay muchas cosas que muchas veces me come como el síndrome del impostor de hacia dónde voy, digamos, hacia dónde se va a dirigir como esta canción en ese aspecto. Y siempre me salva lo que quiero decir. El texto para mí es súper importante y eso es lo que me sostiene en la escena también, en el escenario, en la interpretación. Y me gusta mucho como sostenerme ahí, ¿verdad? Tener como una historia que contar. Y creo que siempre es difícil. Ahora estoy haciendo una canción que seguramente la van a poder escuchar más adelante en un compilado. Estamos varios artistas haciendo canciones utilizando instrumentos originarios que están en el Museo de Oro. Que ahorita hay una exposición súper linda, se pueden dar la vuelta ahí abajo del Parque de la Plaza de la Cultura. Y entonces tenemos samplers de un montón de instrumentos así, sonajeros, ocarinas, silbatos y percusión y no sé qué. Y con eso tenemos que crear una canción. Entonces muchos compas están usando igual instrumentos normales. Yo le dije a mi productor, a este productor, como yo no voy a usar nada, solo estos samplers, a ver como qué sugieren y qué cosas rítmicas podemos ir sacando de ahí, qué identidades, y que ojalá todo el sonido que haya ahí sea de esos instrumentos. Entonces estoy creando una canción que tiene que ver con seguir el rastro de los pájaros. Entonces estoy usando solo los instrumentos que refieren a pájaros, a las ocarinas que refieren a pájaros, a fragmentos de canciones originarias que refieren a pájaros dentro de la canción. Entonces siento que por ahí es donde le empiezo a agarrar mucho cariño a una canción, cuando me hace jugar y me hace sentir cosas distintas, ¿verdad? Como más que todo de la palabra. Gracias.